Buenas tardes, mi nombre es Carlos Guzmán. Vamos a hablar sobre MitraClip, experiencia 4 años en nuestro centro. La insuficiencia mitral severa, en general, corresponde a un 25% de las patologías valvulares. Como insuficiencia mitral severa, de por sí, constituye un alto riesgo predictor de mortalidad. La elección del tratamiento principalmente es quirúrgica, pero debido a que existe un porcentaje bastante elevado de pacientes que no se puede operar, que llega hasta el 50%, incluyendo varios factores como la edad avanzada, la insuficiencia renal crónica, la fragilidad, radiación de mediastino, se tiene como alternativa este procedimiento del MitraClip, que semeja a la cirugía de Alfieri, correspondiendo a la reparación edge to edge, creando dos nuevos orificios de la válvula mitral. En la siguiente diapositiva voy a presentar un caso para ir exponiendo el procedimiento, cómo se realiza en la institución. Tenemos un paciente de 83 años, de edad avanzada, hipertenso, dislipidémico, hipotiroidismo. Se le realizó cirugía de revascularización miocárdica en 1999, insuficiencia renal crónica desde el 2009 en diálisis, tiene múltiples ATC en tronco y circunfleja, varios antecedentes como poliquistosis renal y hepática, y lo encontramos en una clase funcional 3. Este paciente, dentro de los scores que nosotros usamos, el STS de mortalidad ha alcanzado un 25, es decir, un riesgo bastante elevado para cirugía de valvuloplastia, de, de reemplazo mitral. En esta diapositiva tenemos el ecocardiograma transesofágico, donde vemos una insuficiencia mitral severa que alcanzaba un ORE de 0.4, una regurgitación bastante pronunciada y un flujo muy alterado de venas pulmonares, donde no se ve una onda S propiamente dicha. Dentro del procedimiento, nosotros en 11 pacientes usamos dispositivos de cierre percutáneo en la experiencia inicial, ya sea Progladio o Prostar. La punción se realizaba por vía venosa, se colocaba un introductor y al principio se usaba cierres percutáneos en los primeros 11 pacientes. En los siguientes 10 pacientes usamos una sutura compresiva con un Bicril y ninguno de los pacientes tuvo como complicación sangrado. Después, lo que corresponde a la punción transeptal, si fueron dirigidas por el transesofágico para realizar una correcta punción, sobre todo que sea posterior y superior, que es donde nos va a permitir el ingreso del delivery del MitraClip. Aquí vemos la punción transeptal guiada por eco transesofágico. Todos los pacientes se los realizó bajo pseudoanalgesia. Los fármacos usados fueron propofol, ramifentanilo y dexmedetomidina. Fueron monitorizados y a todos se les realizó eco transesofágico. 3D. En esta diapositiva vemos el posicionamiento ya del delivery del MitraClip. Todo el procedimiento fue guiado por eco transesofágico. En todos los pacientes lo hicimos guiado por eco. Acá se ve cómo se va posicionando el MitraClip y cómo va disminuyendo el grado de insuficiencia. En esta diapositiva se ve que el posicionamiento del MitraClip, del clip, no disminuye el grado de insuficiencia. Por eso es muy importante realizarlo con eco transesofágico. En el eco 3D vemos el posicionamiento del clip
En esta diapositiva era un no correcto posicionamiento, por eso el ecotransesofágico tanto 3D como 2D nos va a ayudar al correcto posicionamiento del mismo. Acá en el ecotransesofágico vemos cómo se introduce al BI el clip para lograr el grasping, el agarre de ambas valvas mitrales. Acá todavía no tenemos el clip liberado y vemos cómo el correcto posicionamiento ayudado por el ecotransesofágico disminuye de una insuficiencia mitral severa a una insuficiencia mitral leve, casi sin grado de reflujo. Acá tenemos la liberación y en el ecotransesofágico vemos cómo se redujo a una insuficiencia mitral leve. En la siguiente imagen tenemos el ecotransesofágico 3D, donde se ve el correcto grasping del clip y lo que simula la cirugía de Alfiere, que es la técnica usada para el mitral clip. Acá tenemos una comparación del eco pre-procedimiento, donde veíamos una insuficiencia mitral severa, una regurgitación severa, en los flujos pulmonares, la alteración de la onda S sobre todo, y este es el eco post-procedimiento, donde se ve que la insuficiencia mitral pasó de severa a ser leve, y los flujos pulmonares se corrigieron. Dentro del seguimiento, el ecodoppler a 30 días, vemos que la insuficiencia mitral sigue siendo leve. Con respecto a la experiencia, la población estudiada de esta exposición fue desde el marzo del 2016 hasta marzo del 2020. Correspondía a 21 pacientes con insuficiencia mitral severa que estaban en clase funcional 3 y 4. En clase funcional 3 y 4. Con tratamiento médico para insuficiencia cardíaca lo máximo tolerado. Cabe recalcar que ninguno de los estudios de los trials de MitraClip fue hecho con sacubitril valsartán, que es tratamiento para insuficiencia cardíaca. Básicamente el tratamiento médico basaba en el bloqueo de angiotensina-aldosterona, los ejes renina-angiotensina-aldosterona, diuréticos y demás tratamiento para insuficiencia cardíaca. Todos nuestros pacientes estaban con tratamiento médico tolerado al máximo, la máxima dosis tolerada. La edad promedio era de 75, más menos 9, correspondiente a sexo masculino 14 y femenino 7. Dentro de todos los scores, todos nuestros pacientes tenían scores altos para morbimortalidad. Euroscore de 9 más menos 6, STS de mortalidad 22 y 17. Dentro de la insuficiencia mitral severa de los pacientes tratados, los funcionales ocupaban el 47% de nuestro registro y orgánicas el 53% de los pacientes que se les realizó el procedimiento. Dentro de la estadística, los factores de riesgo principales teníamos la hipertensión arterial, alcanzaba el 86%, la dislipidemia 76%, los tabaquistas ocupaban el 43% y los diabéticos un 10%. Los antecedentes principales teníamos fibrilación auricular, EPOC y previos, bypass coronario ocupaban el 25%, el 20% de angioplastías y cirugías valvulares hasta el 5%. Insuficiencia renal crónica en diálisis tuvimos un solo paciente. Esta es nuestra población a la cual se le realizó el MitraClip. La clase funcional, en esta diapositiva expresamos todos los pacientes estaban entre clase funcional 3 y 4 de los 21 pacientes. El seguimiento se hizo a los 30 días, a los 6 meses y al año. Dentro de los 30 días el seguimiento fue hecho por el cardiólogo clínico, el hemodinamista y el ecocardiografista. A los 30 días la clase funcional de todos los pacientes, de 20 pacientes, se mantuvo entre 1 y 2. Y en el seguimiento alejado al año,
18 pacientes se mantuvieron entre clase funcional 1 y 2, obviamente con su respectivo tratamiento para insuficiencia cardíaca, y de estos dos, en el seguimiento alejado, hubo 2 pacientes que fallecieron y de causas no relacionadas al procedimiento. Uno falleció de neumonía broncoaspirativa y el otro de neumonía a los 30 meses posterior al implante del MitraClip. Con respecto al seguimiento por ecodoppler, los parámetros más tomados, que nosotros nos interesó más, fue los diámetros ventriculares, que al inicio preimplante mayor a 61 teníamos un 43%, y eso se redujo un 10%. Entre 50 y tuvimos un 66%, y menos de 50 un 1%, no varió, una variación de un 10%. Con respecto a la fracción de eyección, tuvimos un aumento en un 7% de los pacientes y una disminución de menos de 33 a 39% en 35. Y sobre todo el impacto lo vimos en la presión sistólica pulmonar. El 67% de todos los pacientes estaba entre 41 y 70 milímetros de mercurio. Y post-implante, esto es en el seguimiento de más de 30 días, el 95% de los pacientes se encontraba en menos de 40 milímetros de mercurio. En conclusión, en esta serie de un solo centro, la reparación valvular de la válvula mitral por cateterismo con MitraClip en pacientes de alto riesgo quirúrgico, portadores de insuficiencia mitral grave sintomática, fue factible y segura, con una muy significativa mejoría clínica a los 30 días en el seguimiento y con una mejoría calidad de vida. Dentro de lo que corresponde a mortalidad, no tuvimos 2 pacientes que fallecieron alejados hasta después de 12 meses del seguimiento, totalmente ajena al implante de MitraClip. Y hubo un paciente que no se pudo realizar el procedimiento por la anatomía de dicho paciente. Muchas gracias.